Leemos en Hechos 13 a partir del versículo 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, vamos al versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado, ¿sí? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perga, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entraron en la sinagoga un día de reposo. El judaísmo está expresado en sus columnas constitutivas. El mayor orgullo de la identidad judía desde tiempos antiguos era la tierra que algún día Dios les había prometido, las promesas que Dios dio a través de Abraham y la institución religiosa que se había erigido para esa época, incluida la sinagoga. La sinagoga fue una novedad en el transcurso del tiempo. No nació con el judaísmo originario. La sinagoga fue un escenario de culto que se hizo necesario establecer cuando ellos fueron esparcidos por todas las tierras y ya no estaba centralizado el culto en el templo, ¿no? Eran pequeñas iglesias locales, digámoslo de esa manera. La sinagoga pasó a ser un elemento distintivo del orgullo judío hasta nuestros días. Y el día de reposo, inviolable, infaltable, es decir, el día consagrado por Dios de acuerdo a como ellos lo entendían en su tiempo para congregarse, como decir hoy en día nosotros el día domingo. Fundamental. Pues en ese escenario aparece Pablo y Bernabé y se sientan participando del servicio como lo están haciendo ustedes hoy aquí, ¿no? Y después de la lectura de la ley, otro elemento clave que no puede faltar, que es la centralidad de la palabra, de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenés alguna palabra de exhortación para el pueblo, háblate. Bueno, en Hechos 13 tenemos el primer sermón largo de Pablo, y en lo que ellos van a hacer, dada la oportunidad que les conceden, es como contar una historia, es recontar algo que en la mente de los judíos incluso tal vez hasta se sabía de memoria, ¿no? Es una exposición de la historia de Israel que culmina en Cristo. Ese sí va a ser el aspecto clave que traen entre manos Pablo y Bernabé. No es mera narrativa histórica, es la promesa de la llegada histórica del Salvador para ser acogida por la fe. Por ello el mensaje para esta mañana de Navidad lleva como título: el cumplimiento de su advenimiento. Y espero que Dios, por el poder del Espíritu Santo, desvele en los corazones que no ofrecemos hoy una historia ilustrativa en ocasión del calendario navideño, sino que, estando los oyentes bajo riesgo en esta historia, sean parte por la fe en Cristo de esta misma historia de salvación y todos podamos realmente decir feliz Navidad. En el texto tenemos 3 razones que nos lo demandan. En primer lugar, el advenimiento es historia. El advenimiento es historia. En segundo lugar, la segunda razón es que el advenimiento tuvo su manifestación. El advenimiento tuvo su manifestación. Y en tercer lugar, el advenimiento reclama sus receptores. Vamos en primer lugar. Primera razón para que los oyentes hoy puedan ser parte de esta historia por la fe en Cristo para su salvación. La primera razón es que el advenimiento es historia, ¿no? Todos sabemos por cultura general que el Evangelio es un mensaje, pero el Evangelio es a la vez el transcurrir histórico del advenimiento de Cristo. Dice Hechos 13,
versículo 13, habiendo zarpado. Habiendo zarpado es la palabra para mostrar cómo emprenden un viaje por navegación en un itinerario, en una ruta que puede ser extensa. Zarpan porque estos son hechos que hacen parte de la vida, hacen parte de la historia de la humanidad. En el colegio nos enseñan historia universal y en religión nos enseñan historia sagrada, pero no hay división entre una y la otra. La historia universal, de hecho, tiene el matiz de ser una historia sagrada, incluso haciendo parte de ella Napoleón, Simón Bolívar. Ellos probablemente llegaron a saber, o tal vez no lo supieron nunca, estaban siendo parte de una historia que es sagrada porque se origina en Dios y hacia Dios apunta. Entonces, si es historia, no es solo concepto. Cuando crecimos en Navidades, en las novenas, o de pronto el profesor de religión nos leía ciertos apartados de los evangelios, o uno veía las películas de Semana Santa, uno dice, sí, son como leyendas que traen un mensajito, ¿no? Pero resulta que eso es historia pura. No es solamente concepto, no es solamente cultura, no es solamente costumbre. Mucho menos se trata de míticas tradiciones ancestrales de los abuelos. Son hechos que se producen en el escenario de la vida misma. Y como eso marca la historia, es historia, marca la historia, compromete la historia de cada uno de ustedes, Dios intervino en esa historia y enviaba mensajeros, levantó delegados, tanto en la era del Antiguo Testamento como en la era del Nuevo Testamento, para profetizar, para anunciar la historia de la fe en Cristo. Fueron personas de carne y hueso, los profetas, personas que recibieron una ruta misionera como los apóstoles. En la época de los apóstoles ya ha transitado la época de la promesa profética, el Antiguo Testamento. Ahora ya están en el anuncio evangélico de que todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo con el advenimiento de Cristo. Hay un peligro en que sigamos pensando que son mitos, que son historias bonitas, didácticas, inspiradoras para los niños, y no que realmente esto tiene que ver cómo se define toda una historia. Se está definiendo una historia. Mire, en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, se produjo un despertar, el despertar de la actividad misionera, que realmente marcó el surgimiento del misionero de las misiones modernas, ¿no? Resulta que en ese tiempo se tenía un cristianismo sin conciencia histórica y sin saber que estábamos ya en el final de los tiempos. Era como si en esa Inglaterra evangélica del siglo XVIII predominara la idea de que el mandato misionero pertenecía solo a la era apostólica. Se contaba como grandes leyendas, como grandes hazañas de héroes eminentes como Pablo, etcétera, ¿no? Pero ya nosotros estamos aquí tranquilos en la iglesia local. Y el evangelio se quedó en mera verdad doctrinal, en catequesis, pero no en un evento histórico urgente que tocara mi vida y que tocara la vida de la humanidad. ¿Qué pasó? La iglesia de ese tiempo se dedicó a conservar una herencia antigua, pero no a proclamar un evento histórico vital, ¿no? Y resulta que en ese tiempo Dios levantó un hombre llamado Guillermo Carey, que nació por allá en 1761. Ese hombre llegó a ser considerado el padre del movimiento misionero moderno. Él irrumpió haciendo ver que el evangelio es un hecho culminante para todas las naciones. Decía, si Cristo ya vino, murió y resucitó en la historia, entonces ese hecho exigía la proclamación universal ahora, ¿no? Era zapatero. Pues dejó a un lado su trabajo como zapatero y llegó a ser un heraldo global, demostrando que el tiempo de la iglesia no era solo de esperar,
que el papel de la iglesia no era solamente recibir, venir a escuchar domingo a domingo, sino que la iglesia tenía también una responsabilidad misionera. Y eso concretamente, no solo la verdad doctrinal, no solo la catequesis, correspondía al genuino carácter apostólico de la fe. Entonces, dominado por esa mentalidad, dijo, por ejemplo, esperad grandes cosas de Dios, intentad grandes cosas para Dios. También dijo, si es deber de todos los hombres creer el evangelio, es deber de todos los cristianos proclamarlo. Y con esa mentalidad se marchó a la India. Por allá por 1793 aprendió lenguas locales, estudió culturas, estudió religiones, elaboró planes de evangelización, entre otras labores. Por ejemplo, tradujo la Biblia. La tradujo totalmente o partes de ella a más de 30 lenguas y dialectos. Carey un día salió de Inglaterra, pero nunca más volvió a Inglaterra y se sometió a vivir en pobreza, en enfermedad, en oposición. Y lo más duro para un predicador o para un misionero, para un pastor en una iglesia local, esperó décadas sin ver resultados visibles. Pero persistió, y además de poner la escritura en manos del pueblo y dejarnos el modelo misionero moderno, Carey dejó la iglesia en India, una iglesia naciente, que cambió la vida de muchos hindúes e incluso musulmanes. Como viéndonos a la cara, Dios Padre nos deja en la mano la notificación del advenimiento de Cristo para que lo hagamos nuestro ya. No es una historia bonita en el libro sagrado. Nosotros estamos en la corriente que trajo a Cristo a la historia y trajo la salvación a un mundo que la necesita. Pablo lo sabía. Pablo entendía que sus compatriotas, que eran esos judíos encopetados con sus orgullos históricos, doctrinales y tradicionales, que debían ser despertados para entender ese hecho, porque ellos no tenían la plena comprensión de lo que creían. Y nos pasa mucho a todos. El ser humano es un ser religioso por naturaleza, pero no sabemos qué tanto entendemos lo que eso es y si es o no es. Entonces Pablo entró en la sinagoga, se atrevió a entrar en el escenario más sensible del mundo judío en ese momento, un día de reposo, y se sentaron. Y en ese caso, por ser vital lo que está en juego, no le dijo Pablo a Bernabé, no vayas a decir nada, no incomodemos que esta gente igual tiene una religión, ya es suficiente, no molestemos. Mira, esa gente tiene milenios estudiando la Biblia. No, seamos políticamente correctos. Pero resulta que cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Cristo, no se trata de respetar la diversidad del pensamiento, no se trata de la libertad de culto, sino que se trata de algo que es propio y privativo, determinante y exclusivo. Porque la fe cristiana no solamente tiene su lugar propio, la fe cristiana es la flor, es el fruto de la manifestación de la verdad que Dios ha venido revelando progresivamente a través de la historia desde la antigüedad hebrea. Miren, si el cristianismo evangélico fuese una más, los apóstoles no hubieran entrado en la sinagoga. Los apóstoles hubieran dejado el judaísmo intacto, como venía, y así lo hubieran dejado hasta hoy. Imaginen entrar en una iglesia católica sabiendo que algo hay que corregir, o en una sinagoga o en una mezquita musulmana, o en un centro de reunión Hare Krishna, ¿no? Y en el día de reposo se debía decir que los judíos, se debía decir que los israelitas, se debía decir que los católicos, se debía decir que muchos cristianos evangélicos en templos cristianos, ¿no?, aún estaban en incertidumbre, aún estaban en trabajos, aún estaban sobrellevando las cargas, aún estaban en fatiga, aún estaban con afán, aún estaban con angustias, con confusión, entendiendo que existe algo más allá de la vida cuando la vida nos prueba duramente. Entramos otra vez en esa reflexión. Esta gente que llevaba milenios estudiando la Biblia desconocieron que Cristo siempre ha sido y era la fe bíblica.
Dice el versículo 15, ahí en Hechos 13, en donde estamos, Hechos 13, cambio, creo que poner el texto. Hechos 13, 15 dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, o sea, había una liturgia como aquí, el culto tenía un orden, y llegaba un momento en donde en los puntos del programa se leía la escritura, ¿no? En el versículo 15, después, ¿no? Ahí mismo en el versículo 15, después de haber leído la ley y los profetas, ellos estaban aguardando su momento. Pablo y Bernabé sabían que allá tenían que ser bíblicos. Aquí no le podemos meter los dedos en la boca a la gente. Llevan milenios estudiando la Biblia. De hecho, de niños se memorizaban el Pentateuco. Los judíos en la infancia se memorizaban los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, el Pentateuco, de memoria. Pablo le dijo a Bernabé, ¿sí estudió la Biblia hoy? Porque donde nos pongan a hablar. Pero ¿cuál era la seguridad de ellos? Tenían claro que al leer la Biblia, inequívocamente, Cristo, su salvación y su reino eran el tema. Ese era el desafío porque los judíos no lo creían. El Evangelio de Cristo no solo no contradice la palabra. El Evangelio de Cristo no es el fin de la historia de Israel. No es extraño a la historia de los hebreos. El Evangelio constituye el verdadero sentido y cumplimiento de la ley y de los profetas. Miren, el advenimiento de Cristo y su reino no es un antiprograma. Porque aún los mismos, nosotros suponemos que nuestra sociedad occidental es cristiana, pero cuando uno le empieza a hablar del Evangelio a alguien, la gente se siente incómoda, como si fuera un antiprograma. Pero no lo es. Es el plan eterno para la historia. Era el plan eterno para el judaísmo. Era el plan eterno para toda la humanidad. Y por eso Dios apoya la predicación del Evangelio. Miren, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. O sea, Dios movió a estos hombres a través de su poder, a través de su espíritu, los movió para que les dieran la palabra a unas personas que estaban recién llegadas ahí. Los principales eran las autoridades, los ministros del momento. Sin saberlo, obraron como Dios lo esperaría. Le cedieron el paso al momento histórico del Evangelio de Cristo. Esto es una línea histórica. El judaísmo le está diciendo al Evangelio, entre. El judaísmo le está diciendo al Evangelio, entre. Tome la palabra, ¿no? Cuando les dicen varones hermanos, mire, varones hermanos, que es una manera de decir, nosotros estamos unidos por la verdad, pues tenían la razón en un sentido, porque por un lado Bernabé y Pablo eran judíos de raza, pero también creían en el Mesías. Lo que pasa es que los judíos no sabían que el Mesías tenía por nombre Jesús, y si alguna vez les dijeron que era Jesús, se rehusaron a aceptarlo. Pero en un sentido, con el Mesías habían podido ser verdaderos hermanos en la fe. Era para que hubieran llegado a ser todos uno en la iglesia de Cristo. Era para que judíos y los recién configurados cristianos conformaran la familia del Dios de Israel. Entonces, claro que sí, tienen una palabra de exhortación para el pueblo, por supuesto que tenemos una palabra de exhortación para el pueblo y para eso hemos venido, ahí finalizando el versículo 15. Y por eso genera incomodidad hablar de Cristo. Dios abre espacios para hablar de Cristo porque el hombre no le daría lugar por su propia iniciativa al Evangelio. Dios tiene que mover a los más encumbrados, a los más sencillos. Hágase un poquito para un lado que necesitamos que se predique el Evangelio. Déjense predicar el Evangelio. Exhorten. Exhortar es remecer, confrontar, hacer caer en cuenta. ¿Tienen algo que nos hagan caer en cuenta hoy? Entonces dice Pablo, por supuesto que sí, ¿no? Por eso Dios ordenó la predicación del Evangelio.
como se ve al decir Pablo en el versículo 17, avanzando, él hace una señal, ¿no?, como indicando que va a tomar la palabra, y entonces en el versículo 17 dice, el Dios de este pueblo Israel. Mire, yo no les estoy hablando de un Dios distinto. Yo no vengo aquí a imponerles un Dios novedoso, un invento de la mente humana. Nosotros no tenemos una doctrina novedosa de una nueva secta, no. El mismo Dios que levantó a Israel desde la antigüedad, el mismo Dios manda a comunicarles un mensaje fundamental. Es decir, es la voluntad divina para su pueblo y tocaba demostrarlo. O sea, la ceguera es tan tremenda que toca demostrarlo, ¿no? Como la venida de Cristo era compatible con todas las escrituras, culminaba la historia de Israel, era el establecimiento del reino, ¿no? Ustedes pueden ver versículo 18 en adelante, cómo Pablo se remonta como si cogiera la Biblia, se fuera hacia el Antiguo Testamento y empezara. Por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, tierra de Canaán, 450 años, los jueces, el profeta Samuel, empezó a contar toda esa historia. Y cuando llega el versículo 23 dice, de la descendencia de este, llegó hasta David, año 1000 antes de Cristo, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? A un hombre que tenía un nombre popular, Jesús. Levantó a Jesús y no a otro por Salvador de Israel. Transitó la promesa del Mesías hasta que se cumplió. Una promesa es algo que se dice hacia el futuro y que uno espera que se cumpla. Lo que se promete, se cumple. Dios no va a ser el primero en traicionar ese principio. Si Dios prometió que vendría uno, un día lo habría de levantar, y ciertamente lo levantó. ¿Por qué? Primera razón, porque su advenimiento es historia. Dios no se queda en promesas, Dios llega a los hechos. Segunda razón, el advenimiento tuvo su manifestación. El advenimiento tuvo su manifestación. Si en el Antiguo Testamento vemos notables profetas encargados del anuncio previo, no se podía quedar inadvertido el momento del cumplimiento, el momento del advenimiento. Piensen en los judíos, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá ese Mesías que nos hablan los profetas? El libro de los Salmos, Cantares, Crónicas, Reyes. ¿Cuándo vendrá? Pues no se podía quedar sin celebración, sin hacer una ceremonia especial, pues el día en que tal cosa tuvo su cumplimiento. Dice el versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. ¿Y a quién le predicó? A todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? Porque tenemos la tendencia a crearnos salvadores a la medida de nuestra mente y nuestro corazón. Y hay gente que explota esa tendencia de querer formarnos dioses ajenos, que nos distorsionan la fe, que nos distraen de ver al Dios verdadero. Entonces el Bautista decía, me voy a cuidar de que no piensen que yo soy el Mesías. ¿Ustedes quién creen que soy yo? Ojo, porque no soy yo él. No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Predicó el arrepentimiento. Milenios esperando a uno que iba a ser coronado rey. ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido la mejor fiesta o la mejor recepción? Bombas, serpentinas, pastel, champaña, una papayera. Pero Juan era poco rumbero. Es que arrepentimiento. Preparó la llegada de Cristo exigiendo arrepentimiento, ¿no?
Los judíos y la humanidad entera debieron tomar el camino contrario del reino. Decidieron tomar el camino contrario del reino. Los judíos y la humanidad entera decidieron tomar el camino opuesto al reino de Dios. Y a cambio se entregaron a una baratija. Se entregaron a falsas seguridades religiosas. Entonces, ¿por qué arrepentimiento? Por eso, porque para recibir a Cristo los judíos, los oyentes aquí, la humanidad entera necesitan parar y devolverse al imperio del Señor. Eso era la palabra en la lengua original, es devuélvanse. Giren, clamen por perdón y rueguen para que Dios los vuelva a meter en el reino. Los profetas anunciaron esta venida del Mesías desde lejos a manera de promesa. Decían, vendrá en aquellos días. Y mostraban todo a través de sombras y tipos. El Bautista, estando ya el Mesías presente, dijo, he aquí. Los profetas decían, vendrá. Y el Bautista dijo, aquí está. La aurora de la era mesiánica. Y el Bautista cerró el tiempo de la profecía antigua. Fue el último de los profetas. Entonces no es solo continuidad. Estaban ante el giro milenariamente esperado, porque a través de, como se iba entendiendo la Biblia, lo que se esperaba era una nueva creación, porque la primera creación de Génesis 1 había caído por el pecado. Y un día Dios dijo, habrá una nueva creación y vendrá con el enviado de Dios, ¿no? Miren, no podía eso dejar de generar una impresión de asombro. Lo vemos en la era del Nuevo Testamento. Nadie niega, cuando uno lee el Antiguo Testamento, las plagas de Egipto. Se abrió el Mar Rojo, ¿no? Se detuvo el sol alguna vez. Muertos fueron resucitados. El profeta Elías hizo llover y también generó sequía. Hizo tronar el cielo, descendió fuego de lo alto. Pero lo que pasó en el Nuevo Testamento supera esa maravilla de los portentos de Dios mostrados en el Antiguo Testamento. Lucas, por favor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Ahí hay un texto que llaman el Cántico de Simeón, a partir del versículo 29. Lucas capítulo 2, versículo 29. Esa escena que vamos a ver acá sucedió durante la presentación de Jesús en el templo. Era una tradición judía, como cuando nosotros llevamos los niños a la notaría, digámoslo de esa manera para que me entiendan. Cuando llevamos los niños a la notaría, que los registren. En aquellos días, los judíos notariaban a los niños en el templo, se presentaban allí, que era el centro del culto y la esperanza mesiánica de Israel. María y José cumplían fielmente la tradición de Moisés. Eran judíos de a pie. José y María eran judíos de a pie y cumplieron la ley. María se tenía que purificar según la ley después de dar a luz, y la consagración del primogénito tenía que quedar formalizada. Y Simeón era un justo que vivía a la espera del día de la consolación de Israel. El mismo Espíritu Santo le había dicho, tú no morirás sin verlo. Y mire lo que quiero que notemos acá, para que veamos lo que es el impacto, la experiencia contrastada de lo que se vio en el Nuevo Testamento en referencia a las grandes cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Mire el cuerpo humano de Simeón, los brazos. Dice el versículo 28, atrasito un poquito, 28. Él le tomó en sus brazos. Mire, María y José llevaron al niño al templo para registrarlo, digámoslo de esa manera. Y como ninguno antes en la historia, nadie en el Antiguo Testamento, por grande que haya sido Abraham, Isaac, Jacob, Moisés,
tuvo el privilegio de tener a Jesús en los brazos. Mire el cuerpo humano acá, los brazos. La boca, versículo 28, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Cuántos padres no pueden decir: ya me puedo morir en paz porque le di universidad a mis hijos? Pero ¿cuántos padres podrían decir hoy: puedo morir en paz porque mis hijos conocieron a Jesús? La universidad nos ayuda aquí en la vida, pero Jesús nos lleva a la otra vida. La universidad nos ayuda aquí en una vida que dura un abrir y cerrar de ojos. Jesús nos da la vida que nunca se acaba. Con la boca tuvo ese gozo de decir. Los ojos, versículo 30, han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, el mayor orgullo que hubiera podido tener Israel es haber reconocido al Mesías. Lo tuvieron ahí cerca, a metros de distancia. Mire, los mismos padres de Jesús, José y María, a quienes se les da un carácter de sobrenaturalidad que no tienen, eran humanos limitados, con debilidad de pecado, con insuficiencia en el conocimiento, tanto así dice el versículo 33, ellos mismos estaban maravillados, si lo reducen en un tricito, maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Ni ellos sabían la magnitud e importancia del hijo que tenían. 33. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Les digo, Navidad, el nacimiento de Jesús. Un niño nos ha sido dado en un pesebre. ¿Pasa inadvertido para alguien el advenimiento de Cristo? Y nos hierve la emoción en Navidad desde el punto de vista de Jesús. Sentimos algunas almas aquí que el Señor es uno de quien no somos dignos de desatar la correa de los pies. ¿Qué sienten cuando están en las cantatas navideñas? Otra vez ángeles cantando están. Otra vez, ¿no? Noche de paz. Noche de paz. ¿Qué es lo que hace que cada cantata, aunque llevemos 16 años haciéndolas, 16 años cantando esos himnos, qué es lo que hace que siempre sea como si fuera la primera vez? Que ustedes saben en su corazón eso qué significa. Habiéndose manifestado Cristo en su advenimiento, teniendo cumplimiento la antigua profecía, ¿qué queda ahorita? Ya Cristo estuvo en un pesebre, creció, ejerció un ministerio, mostró al Padre y mostró el reino, obró grandes cosas, milagros prodigiosos para que entendiéramos que el cielo se había acercado a la tierra, para que ya no esperemos más, no esperen más. Lo prudente no es ponerse a pensar, lo prudente no es evaluar, sino responder con rendición, aunque todavía no lo entendamos todo, ¿cierto? Versículo 33, aunque todavía sigamos escuchando cosas de Él, y lo seguiremos haciendo hasta que nos muramos, porque Cristo encierra tanta profundidad, que aún en la eternidad lo seguiremos conociendo. Es rendirse ante el hecho cumplido de su advenimiento. ¿Cuál es la primera razón? De hacernos parte de la historia del advenimiento. Que ese advenimiento es historia. ¿Cuál es la segunda razón de hacernos parte de su advenimiento? Que ese advenimiento finalmente tuvo su manifestación. Y tercera razón, el advenimiento reclama sus receptores. ¿O es que ustedes cuando llega una encomienda de envía o de coordinadora mercantil dejan al Señor esperando en la puerta? ¿No? Abren la puerta
recogen la encomienda, firman una planilla y se entran contentos a destapar la caja. ¿Qué haríamos si se nos pusiera Cristo aquí a la entrada? Si el Padre Eterno mandara a su Hijo al mundo, a la historia. ¿Lo recibimos? ¿O esperamos? ¿O lo aplazamos? ¿O decimos, no Señor, no lo necesito? Eso no es conmigo, ya como estoy bien. No, el advenimiento reclama a los receptores. No es que si quieren, es que toca. Porque Cristo vino a rescatar una historia, una creación y una humanidad. El advenimiento de Cristo no se presenta como un hecho rutinario. Es un acontecimiento concluyente. Reclama una respuesta. De parte de ustedes hoy exige una... Eso es Navidad. Ah, ya llegó, ya nació. Venga para acá. Es mío. Hoy tomo una decisión radical. Y por eso Pablo les dirige y nos dirige a nosotros hoy el llamado y vuelve sobre Abraham en el versículo 26. Versículo 26 de Hechos 13. Volvemos a Hechos 13 en el versículo 26. Hechos 13, versículo 26. Hechos. Dice Pablo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Mire cómo Pablo refuerza, vuelve a la historia, se va más para atrás, ¿no? Los que entre vosotros teméis a Dios. Presten atención a estas palabras. Ojo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Pablo está tocando las credenciales de los judíos, como si dijera, varones hermanos, los que creen en la función vicaria del Papa, varones hermanos, los que tienen su vinculación a la sede en Roma. Está hablando cosas que representan la identidad religiosa de una tradición, ¿no? Los que entre ustedes temen a Dios, pues ustedes son los primeros en dar ejemplo de recibir a Jesucristo. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Entonces, si alguien alega estar en la verdad, tiene que verificar, porque por eso Pablo dijo, claro que tenemos una palabra de exhortación, porque ustedes creen que son, pero no son. Verifiquen si confían solo en Cristo para su salvación. Verifiquen si en verdad ustedes pertenecen al reino. Eso no fue que me bautizaron de pequeño. Incluso los cristianos evangélicos, no es que yo me bauticé de grande tampoco. Verifique si realmente su corazón se derrite ante Jesucristo. Verifique si usted tiene su corazón dominado por el gobierno de Cristo. Verifique si a usted lo sobreabunda la palabra de Cristo. Porque si no, usted necesita esta palabra de salvación. Pablo dice que hay compatibilidad entre Abraham y atrás mencionó al Bautista. Hay compatibilidad entre Abraham y el Bautista. Abraham y el Bautista predicaron, Abraham en el siglo XVIII antes de Cristo y el Bautista en el siglo I de la era cristiana. Casi 20 siglos de distancia entre uno y el otro, predicaron lo mismo. Una promesa. Abraham, un cumplimiento, el Bautista. En Abraham vino la promesa, con el Bautista vino el cumplimiento. Entonces, si ustedes tienen temor de Dios, si ustedes temen a Dios, si ustedes están abrazados a la esperanza de la promesa, esta audiencia judía, esta audiencia cristiana incluso, son ineludiblemente los receptores de esta palabra de salvación. Si no es novedad, Cristo no debió parecerle ajeno ni a los judíos, ni a ninguno de nosotros. ¿Por qué nos incomoda la figura de Cristo? ¿Por qué toca entrar en la sinagoga y hurgar? ¿Por qué Dios crea oportunidades para que algún día abramos la Biblia y se nos muestre el mensaje de salvación? Porque nos parece ajeno. Pero Cristo no debía parecerle ajeno ni a los judíos ni a nosotros hoy. De los mismos judíos nació Jesús. Él nació de ese linaje étnico y pudo ser una feliz Navidad para el judaísmo.
Ahora, si Juan el Bautista cierra la era profética de la promesa, ya la esperanza no es promesa sino certeza. Debió ser así para ellos, debe ser así para nosotros, para ustedes aquí, para todos los oyentes. Miren, los miembros de la iglesia, aquí hay personas que tienen 16 años en la comunidad, otros 10, otros 9, otros 3, otros 2 años en la comunidad. Para todos ellos es esta promesa. Todos tienen que verificar esto. No están menos implicados quienes son miembros de Iglesia Bautista Nueva Generación o que son antiguos asistentes a la iglesia. Porque aquí hay antiguos asistentes a la iglesia que no son miembros. No están menos implicados en este mensaje. Hoy tenemos la grata compañía de visitantes, mis suegros, mi cuñada, una sobrina, vecinos, amigos del trabajo. No queremos ser tímidos con ustedes. No queremos ser indirectos. No queremos ser modestos con ustedes. Nadie puede hoy salir sin sacar todo lo que sobra y que estorba para quedarse solo con Cristo. Mire, una verdad, o la verdad, un impactante caso de respuesta contundente, no aplazada al llamamiento de su advenimiento, lo tenemos con un antepasado bautista, Charles Spurgeon, muy conocido en el mundo evangélico, un hombre de finales del siglo XIX, un consiervo bautista del Reino Unido. Era un enero de 1850. Apenas tenía 16 años. Spurgeon llegó a ser conocido como el príncipe de los predicadores. Fue una tormenta de nieve que le impidió ir a la iglesia. Iba un domingo para la iglesia. Una tormenta de nieve le impidió llegar a la iglesia. Y cuando estaba buscando refugio, como cuando uno se escampa de un aguacero, entró en una pequeña capilla metodista en Colchester, en Essex, Inglaterra. Y no estaba de turno el pastor predicando ese día. Había un joven predicador laico, aprendiz, un poquito inexperto, no tenía mucha elocuencia ese joven predicador, pero estaba compartiendo un mensaje sobre el texto de Isaías capítulo 45 versículo 22. Si lo buscamos bien, Isaías 45, 22. Un texto que en su contexto dice: reunidos y venid, en Isaías, un profeta del siglo VIII, juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de un ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y el versículo del sermón era este, Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. De eso estaba predicando aquel joven predicador, e insistía en que la salvación no dependía de una preparación previa, la salvación no depende de los méritos humanos, la salvación no dependía de emociones profundas, sino de volver los ojos a Cristo tal cual como hemos llegado. Y Spurgeon cuenta que el predicador lo miró directamente, estaba así como, ¿no? Estamos nosotros acá, y de un momento a otro se quedó mirándolo. Y el predicador le dijo: joven, tú pareces muy miserable y siempre lo serás si no obedeces este mandato. Y dice Spurgeon que esa frase lo atravesó. Él mismo lo dijo así, abro comillas: cuando oí esa palabra, mirad a mí, oh, qué bendita me parecía. Yo había estado esperando hacer 50 cosas,
Pero cuando oí esa palabra, mirad, qué palabra tan encantadora. Su alma comprendió que el Evangelio no le pedía algo que hacer, sino alguien a quien mirar. No una obra que completar, sino una persona viva en quien confiar. Y más tarde escribiría Spurgeon en una de sus muchísimas obras que nos dejó: miré a Cristo y entonces el alivio y la paz inundaron mi alma. En ese mismo momento, al mirar a Él, fui salvo. Así hay abundantes casos en la historia y muchos de los que estamos aquí podemos contar algo parecido. Confirmamos que ante el Evangelio no hay excusa, no podemos postergar la fe. Cuando nosotros hemos entendido la Navidad, el advenimiento, cuando se ha entendido la Navidad, el advenimiento de Cristo, produce crisis, conversión, obediencia, nunca frialdad e indiferencia. Ni allá en el pasado ni acá en el presente hay algo más que decir. Todo se consuma y concluye en Cristo. Por eso Pablo estuvo determinado en entrar en la sinagoga, porque él decía: aquí están congregados, tienen la Biblia, la leen en su casa, la leen en la sinagoga, pero están ciegos y en incredulidad todavía. Versículo 27, volviendo a Hechos. Hechos 13, 27. Dice Pablo con insistencia, porque, y aquí Pablo se está metiendo en más problemas, ¿no? Porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, 27, sus gobernantes, ¿qué? No conociendo a Jesús. Pablo no les dijo: usted como que no se sabe la historia de David, usted como que no se sabe la historia en Egipto, usted como que no se sabe de memoria los 10 mandamientos. No. ¿A qué punto disparó Pablo? ¿Cuál es el principal problema? Que los hombres ¿no qué? No conocen a Jesús. ¿Y por qué? Porque las mismas palabras que ustedes saben de memoria de los profetas jamás las han podido llegar a honrar como se debe, porque ustedes, en vez de recibir a Jesús, lo condenaron. Y nosotros condenamos a Jesús cuando le cerramos la puerta en la cara, cuando nos burlamos de los que han entregado su vida al Señor y quieren noblemente compartirnos ese mensaje. Nosotros celebramos Semana Santa y Navidad, pero dejamos a Jesús por fuera de nuestros hogares. Dejamos a Jesús por fuera de nuestras familias. Dejamos a Jesús por fuera de nuestros problemas. Nos encomendamos a todo menos al Señor. Sin hallar en él causa digna de muerte, ¿qué despreciable puede tener Jesús? Yo se los voy a decir: que me cambia la vida. Por eso no lo queremos. Pilato, mátalo, ¿no? La deficiencia y la anomalía no está en Dios. La deficiencia y la anomalía no está en la palabra, no está en Jesucristo, no está en la vida cristiana que inspira. Es tan importante que ahora el rechazo de Jesús dio paso a que muriera por nuestro bien y a la victoria de su resurrección. Versículo 29 en adelante, Pablo lo dice: ustedes lo mataron, pero eso no frustró los propósitos de Dios. Aún eso cumplió cosas esenciales en la cruz, en el sepulcro. Era necesario que Jesús muriera y a mano suya fue. Aquí el tema es que no falta el que hace oídos sordos o no entra en entendimiento de este gran misterio de la urgencia de esta gracia. Son muchos para quienes este nacimiento no es algo feliz, pero nos decimos: feliz Navidad. Para quienes Natividad no pasa de ser vacaciones de calendario, ya casi llega diciembre, ¿no? Entonces Pablo hace declinable el llamado. Versículo 32. Y nosotros, mire, Pablo dijo: Moisés, Abraham, Moisés, los jueces, los profetas, el rey David, ahora nosotros también.
os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, como si rogaran. Ustedes tienen sus Biblias en las manos, o la pueden buscar en internet, en el celular la pueden tener. Estimen esa vitrina engalanada de los antiguos profetas, estímenlos como se debe. Honren por favor los testigos, escritores de la Biblia, que ustedes mismos aman y leen con frecuencia, y ahora ríndanse ante el anuncio de nosotros los apóstoles, constatada la autenticidad, continuidad y necesidad de nuestro anuncio. Hoy los pastores, así sea un joven principiante como el que usó Dios para traer a Spurgeon a los pies de Jesucristo, somos depositarios del advenimiento, del mensaje del evangelio. Queremos que hoy los hombres, judíos, no judíos, como reclama el versículo 39, crean no es solamente dar asentimiento intelectual. Creer es dejar entrar en el corazón a Jesús para que se vean invadidos de su persona, para que sus vidas la volteen hacia el yugo de Cristo, porque sin Cristo será más dramática la historia. Nadie estará a cuentas con Dios, serán ajenos a la gran historia del Hijo y quedarán fuera de la eternidad futura en gloria. Mire cómo Pablo insiste, casi que se gana un apedreamiento en el versículo 40. Mirad pues, revisen, menospreciadores, asómbrense, y si es el caso pues desaparezcan, porque Dios dijo a través de un profeta antiguo: yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Otra traducción dice: una obra que ustedes nunca creerán aunque alguien se la explique. ¿A qué se está refiriendo? Está diciendo que tengan prevención, que examinen su decisión religiosa hoy, no sea que orgullosos, sabiendo de su error, queden bloqueados para ver la verdad y se abandonen a un juicio inminente e irrevocable. Yo no quiero que se cumpla esa profecía de condenación en ustedes tras rechazar a Cristo como único y suficiente Salvador, sino que haciéndose por la fe receptores de su advenimiento, hoy sean salvos. Dejen de profesar una religión errada, costumbrista y vacía que no se ve para nada en su propia historia. Para feliz Navidad sean sus vidas historia de salvación. Que su presente desde ahora sea Cristo y que Cristo sea el sello hasta el final. Amén. Agradecido, Señor, en esta hora por tu buena y perfecta voluntad. Agradeciendo, Señor, que no dejas de agotar recursos para persuadir nuestros corazones, para convencer nuestras almas, para rendirnos a tus pies. Gracias por este tiempo de Navidad, en donde nos concede la oportunidad de ser incisivos con la importancia y el impacto histórico de su venida, de su nacimiento, del valor que tuvo desde el mismo momento que estuvo en el vientre de su madre, hasta que fue recibido arriba en gloria tras su resurrección. Que sea un momento inolvidable para todos los que estamos aquí, que puedan decir alguna vez: fue un día en que cambió todo. Fue la primera Navidad feliz, porque finalmente hemos sido persuadidos de nuestra necesidad del Salvador, del orgullo impenetrable de nuestras almas, de nuestro entendimiento, de nuestra persistencia en aferrarnos a tradiciones vacías que nos distraen de la verdad. Pero nos has desnudado. El día en que fui desnudado, el día en que fui vencido, el día en que el poder del Espíritu Santo tomó todo mi ser y me mostró al Salvador. Sea para todos así una feliz Navidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos.